Nosotros somos salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Quién dice amén? Jesús pagó en la cruz toditos nuestros pecados. No hay absolutamente nada que nosotros podamos agregar a la obra de la cruz, porque entonces la obra de la cruz sería incompleta. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió dijo, consumatum est, todo está hecho, todo está pagado. Preparé un mensaje porque en uno de mis videos en YouTube, una persona empezó a defender el guardar el sábado y el cumplir la ley o guardar los mandamientos. Le di un poco de respuestas, pero lleva mucho tiempo estar respondiendo en las redes sociales. Así que, hermanos, decidí hacer un video para responder entre la diferencia de creer que la ley nos salva y creer que Jesús nos salva. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Dios dio a Moisés los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso está en Éxodo 25. Ustedes lo deben saber de memoria. Éxodo 25, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los cuales son preciosos y maravillosos y los cuales nosotros debemos amar. La ley, los mandamientos de Dios, pero no jactarnos de cumplir. Porque nadie puede decir que cumple la ley. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ocurrió aproximadamente, tal vez más de 500 años después de que Dios llamara a Abraham para formar la nación de Israel. Abraham no conoció la ley, pero vivió su vida siendo un hombre temeroso de Dios. Es que la ley natural, la conciencia, lo llevamos adentro. Sabemos muy bien lo que es bueno y es malo. Abraham tampoco conoció el Shabbat como ley, pero el principio de la creación de Dios nos dice que es bueno trabajar 6 días de la semana y un día debemos descansar. Antes de la ley escrita ya existía la ley natural, la conciencia. Dice la Biblia que Dios ha puesto eso en el corazón del hombre. Pero la Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Esto implica que siendo la cabeza sobre la que se formó la nación de Israel, nación que posteriormente recibe la ley, aún antes de la ley, Abraham ya fue salvo, mucho antes de la ley. Se cree que Adán y Eva fueron salvos, porque después de ser expulsados del Edén, reconocieron a Dios y pidieron perdón. Y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel empezó a caminar conforme al deseo de Dios. Caín caminó en contra de los deseos de Dios. Pero de Adán y Eva surgió Abel, porque recibió la inspiración y la formación de sus padres de que había un Dios y era una familia que presentaba sacrificios a Dios. Por eso Abel y Caín vinieron un día a traer sacrificios a Dios, porque sus padres, Adán y Eva, así les habían enseñado. Entonces ellos, según los teólogos, es probable que si se arrepintieron, hayan sido perdonados y salvos por creer en Dios. En la Biblia, mucho antes de Abraham, se habla, por ejemplo, de un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios y fue llevado con Dios. Hay muchos ejemplos pre-ley de hombres que han sido salvos por creer en la promesa de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 15:6. 500 años aproximadamente antes de la ley, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas, el apóstol Pablo vuelve a insistir sobre esto y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Teniendo en cuenta que hay una secta que defiende de manera acérrima el guardar la ley, y se jactan en gran manera de guardar el sábado conforme a la ley, quiero decir
que Abraham no sabía absolutamente nada acerca del tema. Ahora el apóstol Santiago, estableciendo una relación entre las obras y la fe, nos vuelve a remitir a Abraham, pero destacando que Abraham actuó conforme a su fe. Y dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 21 al 24, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:21. Santiago, vamos a hacer una película santa. Santiago le envía este WhatsApp a Pablo. Estaban allí en una tarde y el apóstol Santiago le envía a Pablo este WhatsApp después de enviar a la iglesia a la que él estaba escribiendo. Y Pablo nos cambia de perspectiva y dice Pablo, querido Santiago, somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1-2. Tenemos que entender que cuando se habla de obras en la Biblia, se puede tomar de diferente forma. Por ejemplo, la manera en que el apóstol Santiago está mirando las obras es en el sentido de ser obedientes a Dios. No en la ley, porque no estaba la ley en tiempos de Abraham. Pero ahora Santiago le remite otro WhatsApp al apóstol Pablo y le dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, le dice Santiago, manteniéndonos en el capítulo 2 de Santiago. Y Pablo le vuelve a responder, querido Santiago, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Querido Santiago, esto no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Seguramente a Santiago le subió así la sangre en la cara. Dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Pablo dice, vamos a andar en buenas obras. Y ahora, entre el debate de Santiago y de Pablo, ¿en qué quedamos nosotros en el medio de este candente debate? Debemos diferenciar entre las obras mencionadas por Santiago, obras de justicia, es decir, actuar conforme a la obediencia de Dios. Abraham obedeció a Dios, no en cumplimiento de una ley, sino en respuesta a su fe en Dios. Nosotros, los cristianos, debemos imitar a Abraham, es decir, por fe, ser obedientes en todo. Por fe, agarrar Éxodo 25 y entender las normas de vida que el Señor nos da allí. Eso significa amar los mandamientos y guardar los mandamientos. Miremos pues cómo el apóstol Pablo presenta en un amplio esquema el tema de la ley, ampliamente expuesto en sus cartas a los romanos y a los gálatas. Y yo quiero decir que lo remitimos también a
los cristianos de este tiempo. Podríamos decir que le estamos remitiendo esto a los adventistas que se jactan de guardar el Shabbat. Querido amigo y hermano adventista, una vez alguien me dijo, ¿qué es lo que tenés en contra de los testigos de Jehová si son tan buena gente? Yo le dije, no tengo nada en contra de nadie, ni de los testigos de Jehová, ni en contra de los adventistas. Estamos exponiendo la palabra de Dios en defensa de la obra perfecta de Cristo en la cruz, de que la ley es buena, pero la gracia es completa. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 3, versículo 19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué más claridad se puede pedir? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Repito, la justicia de Dios que ahora es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! Miren que esto es algo sumamente importante en el debate, porque yo veo que hay una corriente llamada neoadventismo que se inclinó totalmente hacia la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y ellos ya declaran y dicen, sí, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Pero como están enraizados en las enseñanzas de Elena G. White, que fue la fundadora del adventismo, se mantienen con el impulso de guardar el sábado, lo cual en sí no es malo. No es malo que un cristiano determine guardar el sábado como para demostrar su fe en la salvación de Cristo. Pero cuando cree que por guardar el sábado está siendo completada su salvación, entonces no entendió la salvación. Porque la salvación es completamente pagada, es completamente gratis. El Señor lo hizo todo en la cruz. Ahora vamos a las expresiones de Jesús. Jesús dice en Mateo 5:17, no piensen que yo vine a abolir la ley o a los profetas. Yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de la tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a poner buen énfasis en esta expresión del Señor Jesús. Jesús dice simplemente, no piensen que yo vine para abolir la ley, a dejar sin efecto la ley. Jesús dice, yo vine para cumplirla. Entre paréntesis le podemos poner que Jesús pensó adentro, porque ninguno de ustedes la pudo cumplir.
Entonces, para restaurar al hombre, se tuvo que crear una ley que es una regla de vida. Y yo, como hijo de Dios, vengo a cumplir esa ley para que esa regla de vida demuestre que el Hijo de Dios pasará por la tierra sin cometer pecado. A su nombre. Y el Hijo de Dios pasó por la tierra sin mentir, sin adulterar, sin engañar, sin ofender, sin insultar, perdonando aún a aquellos que eran sus verdugos. Entonces Jesús demuestra que Él cumple absolutamente la ley, y la regla de medición de la pecaminosidad del ser humano queda completa ante Dios y se convierte en gracia en Jesucristo. A su nombre. Jesús dice, de verdad les digo que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde de la ley pasará. Es decir, la ley estará hasta el último momento, hasta el último tiempo, demostrando que singulares, inútiles somos delante de Dios. El apóstol Pablo, bajo la dirección del mismo Espíritu Santo, dice en Romanos 3:31, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, dice Pablo. Por la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque con la fe que me salva, demuestro que la ley que me condena ha perdonado el Señor mis pecados. Si yo pudiese cumplir la ley sin Cristo en la cruz, por demás murió Cristo. Solo el Señor hubiera dicho, a partir de ahora, desde Adán y Eva hasta el último ser humano, todos aquellos que cumplan la ley serán salvos. Y Jesús no hubiera necesitado morir. Pero no hay ser humano, no hay ninguno, dice la Biblia. Nadie es justo. Jactarse del Shabbat como guardador de la ley es grave. Porque el mismo apóstol Santiago nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Es decir, que si el sábado guardaste el Shabbat, el sábado, cumpliendo la ley, de lo cual te jactas, pero el lunes, el martes o el miércoles o el jueves se te escapó una mentira, violaste toda la ley. Eso es muy delicado. Vamos a ver cómo expone Pablo ante los Gálatas en el capítulo 3, versículos 10 al 4. Pablo dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto parece que complica el escenario de las enseñanzas adventistas que se ponen debajo de la ley innecesariamente. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, si tú te pones debajo del manto de la ley, o si tú te colocas debajo de las obras de la ley, te pones bajo maldición. Cuidado. A mí no me interesa ganar adeptos ni debatir entre denominaciones. Me interesa que entendamos que la obra es de Cristo, que es perfecta y que me salva por completo. Dice, los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, en todas las cosas. No son 10 mandamientos, hermanos, son más de 1000. No se trata de 10 mandamientos, son más de 1000 mandamientos. Ordenanzas, preceptos, mandamientos, leyes, etcétera, etcétera. Y un hito de esos que tú se te escape y te haces culpable de toda la ley. Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, todo el libro de Éxodo, todo el libro de Números y todo el libro de Levíticos, te lo tienes que saber bien de memoria, y cada paso que das, Éxodo tanto, Levíticos tanto, Éxodo tanto, Levíticos tanto, Números tanto, Levíticos tanto, Éxodo tanto, y tienes que vivir así.
Porque si no lo haces, si no permaneces en todas las cosas de la ley para hacerlas, entonces eres maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es todo el que se cuelga de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué hermosas promesas, mis queridos hermanos! Vamos a mirar algunos detalles. Pongamos un ejemplo de una persona que se jacta de guardar el sábado. Ustedes saben que si alguno quiere guardar el sábado, no es pecado guardarlo, hasta puede ser bueno. Pero ¿qué pasa si tu familia necesita, tú eres cristiano y te contratan en un supermercado que abre de lunes a lunes? Y te dice, los fines de semana no podemos dar día libre, te podemos dar lunes, martes, miércoles. Entonces tú, ese tu día libre, un día de la semana, lo dedicas al reposo de tu cuerpo y a la comunión con Dios. Eso es guardar el Shabbat. Un día de la semana dedicar al reposo, al descanso. Pero supongamos que alguien guarda el Shabbat como ley. Pero el martes, repito, se le escapa una mentira. Entonces toda la ley que cree haber guardado se ha echado a perder. Y es culpable de la ley. Si muere en esa condición y se presenta ante Dios, será condenado, pues no cumplió la ley de la cual se jactaba cumplir. Un clásico ejemplo muy moderno, muy de nuestro tiempo. Una persona se jacta de cumplir la ley. Principalmente de esto se jactan los que dicen guardar el sábado. Y dicen, cumplimos la ley como dice la Biblia. Pero resulta que tiene una computadora en la que instaló un Windows trucho. Tiene en su computadora Office trucho. Tiene programas de edición de video, de fotos, de audio, de lo que sea, pero todo hackeado o craqueado, como lo dicen. Esta persona que se jacta de guardar el sábado creyendo cumplir la ley, es, sin embargo, un ladrón. Porque cuando tú instalas un programa, te salen los términos y condiciones y dice claramente que este software será utilizado conforme a tal y tal y tal, y unas 10,000 letritas chiquititas, y dice que si tú aceptas los términos y condiciones, aceptas que el uso ilegal del software es un robo. Se llama piratería. Entonces, todas las personas que guardando el sábado o no guardando el sábado, que instalaron cualquier programa en su computadora que sea trucho, están culpados de ladrones. Cuidado con esto. Esta persona que se estaba jactando de cumplir la ley, ahora que yo te digo que como te jactas de cumplir la ley y crees que tu salvación está complementada con tu ley, quiero decirte que debes ir a Éxodo capítulo 22. Y acá, creo que no era Éxodo, creo que es Levíticos, voy a mirar un poquito para asegurar. ¿Por qué? Porque ahora debe recurrir a la ley para reconocer su error. Debe reconocer su error ante la ley. ¿Y qué dice la Biblia que tiene que hacer el que es declarado culpable de eso? Simplemente debe devolver el doble. Sí, es Éxodo 22. Estoy bien.
Éxodo 22 son las leyes sobre restitución. Allí se habla inclusive de todo lo que se ha robado. Ovejas y ganados, dice en la Biblia. No había software. Ahora, tú que has estado jactándote de cumplir la ley y que yo te demuestro que eres un ladrón, ahora tienes que remitirte a la ley para expiar tu condición de ladrón. Y dice la ley que tienes que llamar a Bill Gates o comunicarte con el departamento de ventas de Microsoft y devolverle el doble de todos los años, que son $180 anuales por la licencia de Microsoft Office, y si usaste 5 años son aproximadamente $1,000 más el doble que dice la Biblia. Le debes a Bill Gates $2,000. Si no haces esto ahora y ya, eres culpable de ladrón y eres culpable de juicio. Parece que en el mundo, inclusive cristiano, hay muchos ladrones de softwares. Ay, ¿qué hicimos? Ahora, dicho sea de paso, te comento que hay un programa que se llama LibreOffice y Office Free, que son casi la misma cosa y funcionan una maravilla y son legalmente gratuitos. Los puedes instalar, pero no olvides, señor guardador de la ley, que tienes que devolver el doble. De cada programa aproximadamente estás en deuda por unos $5,000 que tienes que devolver el doble. ¿La cámara está grabando? El apóstol, ahora vamos a contactar con el departamento del software que robaste, averiguar el costo y pagar el doble. Y es aquí cuando venimos de nuevo a la Biblia y Pablo en Romanos 3:10 dice, por eso, porque son unos ladrones de software, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí no me vengan a decir ninguno de ustedes, todos los que tienen computadora con software trucho, ladrones, no me vengan a decir que son justos, dice Pablo. Estamos todos con un serio problema esta noche. El apóstol Juan nos aclara mejor y dice, si dices cumplir la ley, esto implica que te jactas de no pecar. Y entonces ahora el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:8-10. Es decir, si tú dices, yo cumplo la ley, guardo el sábado, esto, aquello, lo otro, aquello, le estás haciendo a Dios mentiroso y eres pasible de juicio. Porque le estás diciendo a Dios, sos un mentiroso. Dios prefiere que le digas, soy un singular pecador. Guardaste el sábado jactándote de cumplir la ley, pero se te escapó una mentira. Pecaste contra toda la ley. Le eres fiel a tu esposa, pero se te fueron los ojos por una muchacha bonita sin darte cuenta. Y dice Mateo 5:28, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Creo que no ha de haber hombre que no haya cometido este pequeño adulterio. Pero si cometió esto, es lo mismo que cometiera el otro ante la ley. Estamos hablando de ser culpables ante la ley. Tuviste una pelea con alguien y lo insultaste. Jesús dice en Mateo 5:22, yo te digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al fuego del infierno. Mateo 5:22. Guardaste el sábado pero te enojaste. Chao. Tuviste oportunidad de hacer algo muy bueno y no lo hiciste. Pecaste.
Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecó. O sea, supongamos que una persona no mintió, no miró por otras chicas, no se le fue los ojos allí por alguna parte, no mintió, no robó, guardó el Shabbat, todo lo hizo bien, pero se iba por un camino y le vio a un mendigo a quien ignoró, y pudiendo haberle dado una platita o un pedazo de pan, no lo hizo, ¡ah! ¡Pecó! Porque el que puede hacer lo bueno y no lo hace, peca. Vamos a ver la cámara, por favor. Así que, hermanos, del pecado no nos salvamos. Dice Jesús, el justo peca 70 veces al día. La lista puede seguir. Lo que quiero decir es que debes jactarte, que no debes jactarte de cumplir la ley, porque nadie lo ha podido hacer en su vida. David no pudo. Yo antes pensaba que el no cumplir la ley ante Dios era que un mes cumplí todito la ley. Qué bueno. El mes siguiente se me escapó una mentirita o alguna cosa que hice, instalé un software trucho y robé. Y el mes siguiente me porto bien otra vez y estoy así. Ante la ley, cualquier pecado contra la ley en toda nuestra vida. Yo tengo 53 años, si en 53 años se me chispoteó una mentira, yo ya había sido condenable. No solo por lo que estoy cometiendo ahora, sino por cualquier cosa que haya cometido en cualquier momento. David no pudo, cometió asesinatos, adulterios y otros. Salomón no pudo, adulterio, fornicación, idolatría. Abraham, el padre de la fe, embarazó a su sierva. Nadie pudo pasar por el mundo sin infringir la ley. Por eso Jesús dijo, no piensen que he venido para abolir la ley, he venido para que por lo menos alguien la cumpla. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Qué tremendo, hermanos. No penséis, dice, que he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es hermoso, hermanos. Dice Romanos 6:1-2, pero la ley que se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:20-21. Pareciera ser que Pablo se quedó con las ganas de completar esta carta, y en la sexta carta, en el capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1-2. Finalmente Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Mis queridos hermanos, hay un gran debate instalado. Apocalipsis 14:12 dice,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Yo no guardo el Shabbat, específicamente no lo guardo. Ustedes saben que nosotros estamos ya todos los días en el día de reposo. ¿Cómo así? Porque estamos en Cristo. Y en Hebreos 4 dice que nuestro reposo no es un día de la semana, es Cristo. Al venir a Cristo, Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, que es sinónimo de reposar. Es decir, en Cristo está nuestro reposo. Nosotros vivimos en un estado de reposo. Si es que entramos en Cristo y abrazamos el estar en Cristo y compartimos en Cristo. Ahora, la ley de Éxodo 25 y las demás nos sirven como una norma de vida. No porque yo no estoy bajo la ley tenga que cometer adulterio, porque entonces infrinjo los principios que demuestran mi pecado. Hago daño, destruyo, perjudico, robo, mato, miento, todo en un solo paquetito. Entonces, cuando yo miro que la Biblia dice, no cometerás adulterio, eso es para mí una norma. No he de hacerlo. Cuando dice, no mentirás, debemos de tratar de no mentir. No sea que le enseñemos a nuestros hijos que cuando alguien venga, se vaya y le diga, anda a decirle que no estoy. Porque estamos mintiendo y enseñando a mentir. Y eso es en contra de la ley de Dios. Sí, pero es una mentirita piadosa. No, no hay mentira piadosa. Jesús dijo, ustedes mienten porque Satanás es vuestro padre y él es el padre de la mentira. El que miente está jugando la carta del diablo. Sí, pero mentira nomás. No, mentira luego. Y yo te voy a decir, los adúlteros, cómo saben mentir, y las adúlteras. Pero Dios mío, qué especialidad les ha dado el diablo. Doctor honoris causas in mentirus. Son especialistas en mentir y viven mintiendo. Así que, hermanos, volviendo al debate sobre el sábado o el domingo, también esto voy a decir para terminar. El domingo puede ser el primer día de la semana, pero también puede no serlo. El domingo está después del séptimo día, por lo tanto es el octavo. Nosotros guardamos de acuerdo a lo que, y aquí hay, yo creo que voy a hacer una segunda parte de esto porque hay más del doble de versículos bíblicos sobre el tema de la ley. Y por ejemplo, el día del Señor, que Pablo hace referencia, dice el primer día de la semana, y le llama Kiriake Kirie, que era el día del Señor que se dedicaba para el Señor, y dice el primer día de la semana, haciendo referencia al domingo. Yo te voy a dar un rápido repaso de numerología bíblica. El número 1 es Dios. Dice la Biblia, el Señor nuestro Dios uno es. El número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Todo lo que debe ser por testigo debe ser testificado por dos. Lo dice la Biblia. El número 3 en la Biblia representa la Trinidad de Dios, que siendo uno se manifiesta en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El número 4 en la Biblia es la tierra. Detendrán los cuatro vientos de la tierra, recogerá a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Todo lo que en la Biblia habla de la tierra divide en cuatro estaciones. El número 5 es el número de la gracia, el perdón, la gracia perfecta del amor de Dios. David, a la orilla del arroyo, recogió 5 piedras en su bolsa para enfrentar al gigante y lo venció por fe.
porque el número 5 es el número de la gracia. El número 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado al sexto día. Por lo tanto, el número 6 es el número del hombre. El 666 es el hombre proclamándose Dios por el influjo del diablo. Satanás imita a Dios, porque el número 7 es el número que representa a Dios aquí en la tierra, porque el 7 es el número completo y perfecto en sí mismo. En Apocalipsis aparece 54 veces el número 7. 7 iglesias, las 7 cartas, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, todo en la Biblia está en 7. Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está en 7 letras originales en el hebreo antiguo. El 7 representa en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Trinidad de Dios actuando sobre la tierra para redimir al hombre. El número 8 en la Biblia ya representa la eternidad y representa a Jesús. Por eso el domingo, aparte de ser el primer día, es el octavo día. Y nosotros estamos en el octavo día, que es la paz, la gloria y la salvación de Jesús. Y Él es nuestro reposo. El número 10 significa el gobierno humano. Todo lo que en la Biblia hace referencia, 10 cuernos, 10 reyes, 10 tal cosa, siempre habla del gobierno humano. Y el número 12 es el gobierno divino. 12 apóstoles, 12 patriarcas, todo está gobernado así. Por lo tanto, hermanos, dice, y con esto termino, Colosenses 2, 16, 17. Por lo tanto, ahora nadie os juzgue más en comida ni en bebida. No es por lo que coméis o por lo que tomás. O nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta. Ay, hoy es el día de Shabbat, Shavuot, no sé qué cosa. Hoy tenemos que hacer la fiesta de las trompetas. Hoy tenemos que ponernos el pectoral y hacer la fiesta de los tabernáculos. Nosotros no estamos en esa agenda de las fiestas judías. Amamos, respetamos y honramos a la nación de Israel, pero no es para nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. Por eso dice, no es por fiestas. Tampoco es por luna nueva, ni por día de reposo, dice Pablo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A su nombre, póngase de pie, por favor. Queridos hermanos, esto es muy lindo. Entender que la ley es buenísima, que debemos amarla, pero nunca jactarnos de que nuestra salvación se complementa por guardar la ley. Jesús lo pagó todo en la cruz. No hay nada que agregar. Nosotros ahora, dice Santiago, demostrame tu fe con tus obras. No me vengas a andar en borracheras, orgías y cosas así por el estilo y me vengas a decir que andas con la fe porque tus obras no reflejarían tu fe. Y como tus obras no reflejan tu fe en la salvación de la cruz, entonces me temo, dice Santiago, que tengo que llegar a la conclusión de que tus obras están muertas como tu fe. La fe sin obras finalmente es muerta. Y la obra sin fe también es muerta porque no se demuestran a sí mismas. Y tú tienes que demostrar de alguna manera que honras la salvación proveída en la cruz, guardando los mandamientos de Dios como norma de vida y preparándonos para el tribunal de Cristo, donde sí seremos evaluados, aunque no condenados. Los cristianos iremos al tribunal de Cristo, no al juicio final. Y allí también el Señor va a sacar su regla y dice Pablo, algunos van a pasar medio con olor a fuego así por el borde del infierno. Que no sea ese tu caso, dice Pablo.
Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés tomando control, dominio y autoridad sobre todo aquello que pueda ser bueno para nosotros, Señor, y vivir en las reglas y en los mandamientos que nos ayudan a vivir una vida más recta y santa delante de ti. Aparta de nosotros, Señor, todo aquello que pueda llevarnos por mal camino. El diablo es astuto y tentador, pero tú, Señor, sé nuestro guardador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos hacia el cielo, por favor. Y yo proclamo sobre la iglesia, incluyendo sobre mi vida y sobre mi familia, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Aleluya. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.